Amén, hermanos. El título de la clase de hoy se llama Administradores de la Gracia. Y déjame decirte, les he estado compartiendo que junto con el grupo de consejo hemos estado estudiando un libro muy increíble de administración cristiana. Y este martes tuvimos nuestra reunión y estábamos ahí platicando todos, y la verdad es que nos vimos muy sacudidos por lo que aprendimos. Y estando ahí juntos pensamos que era buena idea compartirlo junto con la iglesia, y queremos hablarles un poquito de lo que hemos estado aprendiendo y de tener una visión espiritual de la administración de los dones, de los bienes, de todo lo que Dios ha provisto para nuestras vidas. Amén. Vamos a empezar nuestro estudio de esta mañana en Primera de Pedro capítulo 4 versículo 10. Amigo que nos visitas esta mañana, bienvenido, es increíble que nos acompañes. Y el deseo en mi corazón es que tú puedas aprender que hay toda una visión espiritual mucho más allá de las cosas que Dios provee para nuestras vidas. La razón por las cuales Dios te ha provisto de ciertas cosas tiene un propósito espiritual. Y espero que lo descubras al leer las Escrituras y que tomes la decisión de rendir todas estas bendiciones, todas estas cosas que Dios te ha dado para su servicio y para la gloria de nuestro Señor. Amén. ¿Estás conmigo? 1 Pedro 4:10. ¿Sí? Ok. Dice, fíjate bien importante, cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido. Amén. Quiero escuchar ahí un fuerte amén. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido. Amén. Todos aquí, no hay uno solo que no haya recibido un don de Dios. A todos nos ha provisto, no del mismo don, pero sí todos tenemos un don o dones que Dios nos ha dado. Y la razón de que tú tengas un don es por ponerlo al servicio de Dios, de los demás. Amén. Y dice aquí algo bien importante: administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. Vamos a ir más adelante, por favor, acompáñame en Primera de Corintios capítulo 12 versículo 4. Y vamos a reafirmar lo que acabo de comentar ahorita. Primera de Corintios 12:4. ¿Estás conmigo? Dice la Biblia, ahora bien, hay diversidad de dones. Amén. Lo que acabamos de hablar ahorita. Hay diversos dones, muchos dones diría yo. Dice, pero un mismo espíritu. Hay diversas maneras de servir. Amén. ¡Qué increíble! Que hay muchas maneras de servir en la iglesia. ¿Estás de acuerdo? Porque si no, solamente los que cantan bonito podrían servir, ¿verdad? Pero no todo es cantar en la iglesia. Hay muchas áreas en las cuales tú y yo podemos servir, tantas como no te imaginas. Eso es increíble. Dice, hay diversas funciones. Y también eso es increíble, amén. Que cada uno podemos fungir distintas funciones en el cuerpo de Cristo y que Dios nos ha llamado a ocupar esas funciones. Dice, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Amén. Como te decía, cada uno de nosotros ha sido dotado de dones que Dios nos ha dado. ¿Sí? Tú tienes dones y debes de sentirte animado. ¿Está bien? Debes de sentirte bien animado. Y sabes, nosotros somos muy terrenales y a veces clasificamos los dones. Tendemos a aplaudir mucho los dones del talento, ¿va? Pero sabes, para Dios hay dones más grandes. A veces personas son dotadas con cosas especiales en su corazón. Recuerdo que un artista, Sandro de América, que falleció, él dice, a veces los artistas gozamos de una gloria que no nos merecemos. La gente nos aplaude, pero merece más aplausos un doctor que salva la vida de una persona.
y hacía algunas comparaciones muy interesantes. Y yo quiero que pienses eso, ¿sí? Porque los dones que Dios te ha dado son igual de valiosos, valen lo mismo para Él y son igual de importantes. Amén. La diferencia entre un cristiano y un no creyente es que el cristiano, o sea, tú y yo que venimos a la iglesia, que estudiamos la Biblia, que hemos hecho de Jesús nuestro Señor, el cristiano debe entender que los dones que ha recibido son para ponerlos al servicio de los demás. Y aquí quiero escuchar un fuerte amén. Amén. Todavía nos falta un poquito. Pero esa es la realidad. Un cristiano, a diferencia de un no creyente, es que entiende que todos los dones que tienen el propósito de servir a los demás en la obra de Dios. Amén. Y algo que también es muy importante y que hace una gran diferencia con la persona que no tiene un conocimiento profundo de las Escrituras, es entender que tú y yo solo somos administradores de estos dones que hemos recibido de Dios. Amén. Amén. Es decir, que no somos los dueños, que solamente los administramos. Fíjate algo interesante, cuando no conocemos de Dios profundamente, usamos estos dones que Dios nos ha dado generalmente para nuestro propio beneficio, ¿no? Y nuestros talentos y nuestras capacidades lo utilizamos nada más para nosotros, para nuestro bienestar. Dios nos ha dado, y también creemos erróneamente que somos los dueños de estos dones, que nos pertenecen, ¿no? Y obviamente como nos pertenecen, los usamos para nuestro propio beneficio. Amigo que estás hoy con nosotros, este es un parteaguas. Y para todos los que somos miembros de la iglesia, que quede bien claro esto, que todo lo que hemos recibido de Dios es para ponerlo al servicio de los demás y que solamente somos administradores. Amén. Vamos a hablar con la iglesia acerca de cómo estamos utilizando estos dones que Dios nos ha dado. ¿Ok? Quiero compartirles algo que leí en este libro. Dice, fíjate, me llamó mucho la atención eso. Dice, las iglesias necesitan despertar a la realidad de que deben capacitar a sus miembros y desarrollarlos para alcanzar el éxito que presupone tener a Dios con nosotros. Amén. Dice, deben hacer que sus miembros descubran sus dones espirituales, los despierten y a cada uno desafiarle para que sean puestos al servicio del Señor. Los dones espirituales, esto me pegó mucho, no desarrollados, se atrofian y se pierden. En cambio, puestos a trabajar para el Señor, fíjate qué increíble dice aquí, son enriquecidos. Más damos, más recibimos. Aldo Broda, Administración Cristiana. Fíjate, me llamó esto porque debemos de exhortar a la iglesia. Tú tienes dones, amén. Y debemos de poner esos dones al servicio de Dios, ¿ok? Crecer, animarnos, desarrollarnos, pero entender que son para el servicio de Dios, amén. Porque el error en la iglesia que muchas veces sucede es que utilizamos esos talentos y cuando menos pensamos estamos dándole más la gloria al mundo que a Dios. Ya no los usamos para la causa de Dios, sino para nuestra propia causa. Entonces sí debemos de crecer, pero para emplearlos en la obra del Señor. Y también algo muy importante es que si no usamos los dones que Dios nos ha dado, hermanos, se atrofian, se echan a perder, ¿no? Y es bien triste ver a gente con un montón de capacidad, con un montón de talento, pero que simplemente no está dando nada.
y es como el agua estancada, se echa a perder. Pero dice algo bien increíble, que cuando nosotros damos esos dones, los ponemos al servicio de los demás, los ponemos al servicio de la causa de Dios, esos dones son enriquecidos, amén. Es decir, nos hacemos mejores personas, ¿no? Es muy increíble. Vamos a hablar de los talentos. ¿Qué administramos en la vida? Tiempo, talentos, dones, conocimientos y capacidades. Fíjate, diariamente administramos todo esto. ¿Cómo lo hacemos? ¿Lo podemos hacer bien o lo podemos hacer mal? De cómo lo hagamos depende nuestra salud, gozo, bienestar y las bendiciones prometidas por aquel que es el autor de la vida. Wow, esto es bien increíble. Perdón, mi amor, ¿puedes comentar si pueden bajarle tantito? Está bien padre el ministerio de los niños. Se van a querer ir los hermanos para allá, entonces no quiero que me los distraigan. Fíjate, los dones que Dios nos ha dado, podemos administrarlos bien o mal, ¿no? O sea, ya están ahí, pero podemos administrarlos bien o mal. Pero fíjate, algo que es bien importante es que depende de cómo tú y yo lo hagamos, vamos a tener salud, vamos a estar gozosos, vamos a tener bienestar y algo bien increíble, vamos a recibir las bendiciones de Dios. En el estudio que vamos a ver el día de hoy, vamos a entender de manera mucho más profunda esto, ¿ok? Talentos. No vamos a hablar del tiempo porque es toda una lección, ¿no? Pero sí vamos a hablar de talentos, capacidades, dones y conocimiento, ¿ok? Vamos a ir a Mateo 25:14. Todos conocemos esta escritura, la famosa parábola de los talentos. ¿Estás conmigo? Cuando estés ahí, por favor, hazme una señal para yo poder empezar a leer. ¿Estás conmigo? Ok, ya entendí la señal. Mateo 25:14 dice, está hablando Jesús: el reino de los cielos será también como un hombre que, al emprender un viaje, llamó a sus siervos y les encargó sus bienes. A uno le dio 5,000 monedas de oro, a otro 2,000 y a otro solo 1,000. A cada uno según su capacidad. Luego se fue de viaje. El que había recibido las 5,000 fue enseguida y negoció con ellas y ganó otras 5,000. Asimismo, el que recibió 2,000 ganó otras 2,000. Wow. Pero el que había recibido 1,000 fue, cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo volvió el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. El que había recibido las 5,000 monedas llegó con las otras 5,000. Señor, dijo, usted me encargó 5,000 monedas, mire, he ganado otras 5,000. Su señor le respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu señor. Llegó también el que recibió las 2,000 monedas. Señor, informó, usted me encargó 2,000 monedas. Mire, he ganado otras 2,000. Su señor le respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel. Has sido fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu señor. Después llegó el que había recibido solo 1,000 monedas. Señor, explicó, yo sabía que usted es un hombre duro que cosecha donde no ha sembrado y recoge donde no ha esparcido. Así que tuve miedo y fui y escondí su dinero en la tierra. Mire, aquí tiene lo que es suyo. Pero su señor le contestó, siervo malo y perezoso. Así que sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido. Pues debías de haber depositado mi dinero en el banco para que a mi regreso lo hubiera recibido con intereses. Quítenle las 1,000 monedas y désenlas al que tiene las 10,000, porque a todo el que tiene se le dará más y tendrá en abundancia. Al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene, y a ese siervo inútil échenlo afuera a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Amén. Wow, qué escritura tan profunda. Cuántas cosas podemos aprender de esto, y qué retante y qué desafiante, ¿no? A veces a lo mejor hubiera pensado, hoy si me hubieran dicho esto, mejor no le entro, ¿va? ¿No? Si se trata así, mejor no le entro. Pero no hay que tener esa actitud, ni tener miedo, ni mucho menos. Vamos a ver un poquito más profundo estos pasajes y a sumergirnos en la escritura. Punto número 1 de esta, o inciso A, como le quieras llamar. Fíjate,
La distribución de los talentos no es igual para todos. ¿Estás de acuerdo? Uno recibió ¿cuánto? 5,000. Otro recibió ¿cuánto? Y otro recibió ¿cuánto? Esto indica que no todos tenemos la misma capacidad, ¿no? Hay algunos que tienen más capacidad y otros menor capacidad, ¿no? Pero Dios no pone sobre nosotros más de lo que tú y yo podamos administrar o de lo que seamos capaces de llevar. Es decir, que lo que Dios te ha dado al día de hoy es con lo que tú puedes lidiar, ¿está bien? Y no hay que renegar de eso, ¿sí? Siguiente. Pero cuando leemos el pasaje, lo que podemos ver es que Dios sí espera que todos regresemos el 100% de lo que Él nos ha dado. ¿Estás de acuerdo? El que tenía 5, ¿cuánto regresó? 10. El que tenía 2, ¿cuánto regresó? 4. Y el que tenía 1, ¿cuánto regresó? 1. En el caso de los dos siervos, el que recibió 5,000 y el que recibió 2,000, dice la escritura que su señor se alegró, los recibió, les dio más y los bendijo. Amén. El que regresó con un talento no rindió nada. Lo tuvo y quizás lo mostraba como un talento suyo, ¿va? No del Señor, suyo. No lo puso en práctica y no fructificó. ¿Cuál fue el resultado de esto? ¿Qué pasó? Dios se lo quitó. Perdió lo que tenía y lo peor de todo esto, ¿qué fue? Que no fue bendecido, no obtuvo bendición de Dios. Fíjate, muy importante. Tenemos que tener cuidado, porque cuando no utilizamos nuestros talentos para la gloria de Dios, estos pueden ser retirados. El egoísmo es un pecado y tiene consecuencias en nuestras vidas. Qué fuerte esto. Cuando tú tienes un talento en tu vida que Dios te ha dado y no lo pones al servicio de los demás y no lo pones al servicio de la iglesia, es algo que Dios no le agrada. Es egoísmo. Por eso, hermanos, tenemos que entender, todos en la iglesia debemos de venir a dar. Amén. No nada más a sentarnos, a dar de los talentos que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. ¿Estás conmigo? Eso tenemos que hacer en la iglesia. Amigo que estás aquí, ser un cristiano implica más de venir a una reunión. Es una vida de servicio, de poner a disposición de Dios todos los dones que se te han dado. Amén. El talento quitado, siguiente inciso, le fue dado al que tenía ¿cuántos talentos? 5. Y aquí surge una pregunta. ¿Por qué se lo dio al que tenía 5 y no al que tenía 2? ¿No? A lo mejor se hubiera equilibrado un poquito más la cosa, ¿eh? Pero ¿por qué se lo dio al que tenía 5 y no al que se lo dio 2? Ocurre que hay otra enseñanza, fíjate, bien importante. Dios premia al que tenía 5 talentos y lo carga con uno más. Pero ahora este debe de responder por 11 talentos. Cuando nosotros, fíjate, ponemos nuestros dones al servicio de Dios, Él nos va a bendecir y nos va a dar más. Y nos va a dar también la capacidad de poder administrar más cosas, amén. Pero obviamente eso nos lleva cada vez más alto. ¿Por qué lo hizo?
lo vio con capacidad para mayor responsabilidades y le añadió nuevas. Siempre que nosotros demostremos ser fiel a Dios, Él va a poner más bajo nuestras manos. Amén. 5, inciso 5, inciso como quieras llamarle. Jesús, esa es otra enseñanza que sacamos del pasaje. Jesús nos enseña que la obra no se va a detener por nuestra incapacidad para administrar nuestros talentos. Fíjate, si tú y yo no lo agarramos, ¿qué va a hacer Él? Se lo va a dar a alguien más, y el otro lo hará, pero no nos excluye de nuestro castigo o de nuestra disciplina. No solo nos quita el talento, sino que no añade bendiciones. El punto aquí es que no creo que alguien quiera quedarse fuera de la jugada. ¿Estás de acuerdo? Vienes a la iglesia, eres un cristiano, ¿no? ¿Y te gustaría quedarte sin las bendiciones de Dios? ¿No? ¿Te gustaría que lejos de recibir se te estuviera quitando? ¿Tiene sentido eso? No. Yo creo que todos estamos esperando aquí recibir las bendiciones de Dios, pero ojo, ojo, muy importante, para recibirlas primero tenemos que dar. Amén. Sí. A veces podemos mirar, bueno, Dios, ¿por qué yo no? ¿Por qué fulano? ¿Por qué perengano? La pregunta no es esa, la pregunta es cuánto yo estoy dando, porque si seguro que yo estoy dando, Dios me va a dar más, me va a levantar más. Amén. Es muy importante aprender a administrar los talentos, pues ellos son medios que Dios nos dio y que puede aumentar en nosotros para que podamos servir mejor a su obra. Es increíble eso, ¿no? Si administramos bien nuestros talentos, los talentos que Dios nos ha dado, Él puede darnos todavía más. Ojo aquí, cuando solo queremos aprovechar para nuestro propio beneficio, corremos el riesgo de que sean disminuidos. Wow, eso me pegó. Así es que, hermanos, a dar, amén. A dar, dones, vamos a hablar ahora de los dones. ¿Estás conmigo? No te me duermas, ¿ok? Faltan 3-4 horas para terminar. Ok, dones. Esta palabra la utilizamos para señalar aquello que Dios agrega a nuestras vidas cuando nosotros decidimos servirle. Fíjate. Es impresionante ver cómo aquellos que han decidido, esto lo he visto siempre, vivir una vida de servicio al Dios, Él les ministra los dones necesarios para llevarlo a cabo. Y cuando menos pensamos, estamos haciendo cosas que nunca nos imaginamos que podríamos hacer. Fíjate, cuando nosotros vivimos una vida de servicio a Dios, Él empieza por medio de su Espíritu a darnos dones, a desarrollar habilidades, a darnos talentos. Y de repente, a lo mejor alguien dice, wow, yo nunca pensé estar esto, nunca pensé que podría tener la capacidad de hacer esto, ¿verdad? Y no la tenemos, ¿no? Es solo que simplemente el hecho de rendir nuestras vidas a Dios, Él nos bendice y Él te ayuda a hacer las cosas. Y tú te puedes sorprender y dices, wow, qué increíble. No pensé que podría lograrlo. Hermanos, esta es la vida a la que estamos llamados, amén. Dios puede darnos mucho más. A veces hay en nosotros un temor, bueno, es que yo no soy tan capaz, es que yo no tengo tantas habilidades. No te preocupes. Por eso a lo mejor no doy pasos más agresivos en mi fe, porque pues no vaya a poder con el paquete. No te preocupes. Si tú tienes la voluntad y el deseo y pones tu vida al servicio de Dios, lo demás Él lo hace, amén. Y ahí tienes a los 12 pescadores, todos ellos con menos cultura que muchos de los que estamos aquí. Y esos 12 hombres transformaron la historia de la humanidad. ¿Por qué? ¿Por su capacidad, por sus conocimientos, por sus habilidades? No, porque simplemente pusieron sus vidas al servicio de Dios y
Tú allá es lo que úsanos, Dios, ¿no? Y de repente ves a Pedro aventándose unos sermones, discursos que la gente se quedaba, wow, ¿no? Dice que cuando los veían se daban cuenta que eran personas ignorantes, sin conocimientos, que no eran personas preparadas, pero que hablaban como Jesús. Así es que, hermanos, no tengamos miedo de crecer en la fe, de rendir más nuestras vidas, porque Dios nos va a dar los dones que necesitamos para hacer su obra. Amén. Fíjate, qué lamentable es ver personas con tanto potencial, pero con una actitud muy pobre de servicio. Es muy triste. Personas que allá afuera en el mundo están haciendo cosas impresionantes, pero que en la iglesia están apagados. Eso es muy lamentable y hay que tener cuidado, porque Dios va a entrar. Amén. Juan 10:10. Dice la Biblia: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Amén. Cuando no utilizamos los dones que Dios nos ha dado para servir en su iglesia, se pierde la frescura en nuestros corazones y vivimos añorando los tiempos de nuestro primer amor. Pero la única diferencia es que en ese tiempo rendimos nuestras vidas al servicio de Dios, y aquellos que permanecen dando siempre tienen esa vida en abundancia que prometió Jesús. Amén. Dice la Escritura: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, ¿no? No para que estés bien animado los primeros 2 años de tu cristianismo y después andes todo amargado, lleno de actitudes, todo apático. Esa no es la promesa. La promesa es vida en abundancia para todos nosotros. Amén. Pero ¿sabes cuál es el secreto? Es precisamente esto. Cuando vivimos una vida de servicio para nuestro Dios, estamos animados, estamos contentos, estamos gozosos. Ve a los hermanos más animados en la iglesia. Hay un común denominador: son los que siempre están dando. Y a veces pensamos, no, pues es que la tiene bien fácil, y es que pues le tocó un marido bien increíble, y su esposa es bien buena onda, él no tiene los problemas, si hubiera casado con mi esposa a ver si es lo mismo, ¿no? Pensamos de esa manera, ¿no? Pero la realidad es que no tienen exactamente los mismos problemas que tú y yo tenemos. ¿Sabes cuál es la diferencia? Que están dando, que están sirviendo, y eso mantiene fresco el corazón. ¿Quién no recuerda su primer amor? No, yo recuerdo cuando me bauticé. Ay, hacía esto y hacía el otro. Estábamos consagrados a Dios. Estábamos alegres. Estábamos contentos. Y por eso disfrutábamos. Pero empezamos a dejar y perdemos la promesa. Perdemos la vida en abundancia que prometió Jesús. Por eso, hermanos, es sano dar. Y es peligroso no dar. Me ha tocado ver, hermanos, ustedes los han visto. Son sus amigos. A veces tu esposo, tu esposa. Piensa egoísmo, 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 egoísmo. Cuando ya menos piensas, ya no quiere venir a la iglesia. Ya no. Enredado en quién sabe cuántas cosas, pero ya no quiere estar. Metido en pecado, lamentablemente. Y sin embargo, los hermanos que están siempre dando en medio de sus luchas, están sanos, están espiritualmente sanos, contentos, ¿no? Enfrentando sus batallas, pero disfrutando del reino de Dios. Amén. Conocimiento. Fíjate, cuando solo nos quedamos con los conocimientos para nuestro propio beneficio,
no tendremos recompensa del Señor. Pero cuando esos conocimientos son puestos al servicio de su santa causa, tenemos el privilegio no solo de servir mejor al Señor, sino de comprobar que aún así nuestros conocimientos aumentan con su gracia. Amén. ¡Qué increíble! Fíjate, debido a la nueva vida que tenemos en Cristo, muchos de nosotros hemos podido desarrollarnos de forma que quizás no lo hubiéramos logrado sin la ayuda de Dios. ¿Estás de acuerdo? Tenemos que aceptar una realidad. Muchos de nosotros somos exitosos el día de hoy gracias a Dios. Gracias a lo que hemos aprendido de su iglesia, a los valores, a las enseñanzas que tenemos. Y eso nos ha permitido triunfar. Porque si fuéramos como éramos, créeme que difícilmente algunos de nosotros estaríamos en esa posición. La Biblia tiene el poder de transformar nuestras vidas para bien. Y como resultado nos hemos convertido en personas más eficientes y capaces. Y este desarrollo ha afectado de manera positiva nuestras vidas. Debemos lograr que estas mejoras sean utilizadas también en favor de la obra del Señor. Amén. De otra manera, pueden quedar solo para un mejor provecho del individuo, y siendo de esa forma, Dios no lo va a bendecir. Mas cuando lo ponemos al servicio de Dios, sin lugar a duda, veremos cosas increíbles. Qué profundo, hermanos. Sabes, no todos hemos comprendido que gracias a la nueva visión que nos dio el Evangelio, hemos podido ocupar mejores posiciones sociales, laborales y culturales. Y que nos quede bien claro, hermanos, a todos, seguimos siendo deudores a Dios. Y cuando honramos a Dios con lo que Él nos ha dado, tarde o temprano cuando no honramos a Dios con lo que Él nos ha dado, tarde o temprano va a tratar con nuestras vidas. Amén, hermanos. Asegurémonos, ¿no?, de que nuestros conocimientos los ponemos al servicio de Dios. Y que entendemos, ¿no?, que si hoy estamos donde estamos es gracias a su gloria y a su bendición. Y usemos todo lo que nos ha dado para ponerlo a su servicio. Amén. Capacidades, por último, ya para terminar. Éxodo 31:1. El Señor habló con Moisés y le dijo, me espero tantito, Éxodo 31:1. Dice, el Señor habló con Moisés y le dijo, toma en cuenta que he escogido a Bezaleel, hijo de Uri, nieto de Hur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, de sabiduría, inteligencia y capacidad creativa. Fíjate, lo que acabamos de leer, yo he sido quien lo he llenado de capacidad, dice aquí la Biblia, de sabiduría, inteligencia y capacidad creativa para hacer trabajos artísticos en oro, plata y bronce, para cortar y engastar piedras preciosas, para ser tallados en madera y para realizar toda clase de artesanías. Además, he designado como su ayudante a Joliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he dotado de habilidad a todos los artesanos para que hagan todo lo que te he mandado hacer. Es decir, amén. Con esto, ¿qué podemos aprender? Dios nos ha dado a todos capacidades y habilidades para servir en su obra. ¿Estás de acuerdo? Todos tenemos un talento y debemos entender que Dios nos dio ese talento para ponerlo al servicio de la iglesia. Llamado aquí, hermanos, tú tienes un talento. Yo quiero animarte, ora, pídele a Dios, ayuna, que te muestre dónde puedes explotar al máximo los talentos que Él te ha dado. Amén. Que sea increíble. Donde tú sientes que puedes servir más. No todos tenemos el mismo talento. ¿Estás de acuerdo? Me han animado los hermanos de aquí de las computadoras.
Yo soy malo para esas cosas, malísimo, ¿no? Y me encanta porque ahora yo les digo algo a ellos y ellos lo hacen súper mejor. Y mira, Fran, ya hicimos esto, y mira, ya traemos esto, y mira, ya se puede hacer esto. Wow, si nos ves en internet, esto parece un programa de televisión. Ya tenemos, mira, aquí te están viendo, esa es una cámara. ¿Cuántas cámaras tenemos, muchachos? 3, ya tenemos 3. Hay paneos y toda la cosa. Y los hermanos están ahí con todas las ganas, amén, para que te vengas peinado porque sí sales en la tele. ¿Ok? Y me anima. Vino Jaime, yo no me había dado cuenta, vino Jaime y me dijo, oye Frank, ¿de quién es ese equipo que está ahí en la esquina? Le digo, pues ha de ser del hermano, no digo su nombre, del hermano que está ahí arriba. Dice, ¿sabes? Es un buen equipo, es una buena lana. Es un equipo para hacer multimedia, dice, pero eso es bueno, ¿no? Y vaya que ellos andan en eso y no se asombran con tantas cosas. Y digo, el hermano está encontrando su ministerio, haciendo lo que le gusta, apasionado, dando su mejor, y sabes, no te cuesta, al contrario, hasta le pones. ¡Qué increíble! ¡Qué increíble venir a servir a la iglesia! Y tú tienes un don, tu hermana tienes un don, todos tenemos un don. Solo es encontrar dónde podemos servir y ahí vamos a potenciarlo, o potenciarlo, perdón. En la semana estábamos estudiando con unos amigos y dice, con todo respeto estaba haciendo el comentario la amiga y decía, oye, qué rico está el pan ese de la Santa Cena. Oh, está pero bueno, ¿no? Que nos den la receta, decía, qué rico. Amén, tenemos una hermana cocinera que hace un rico pan para la Santa Cena, ¿eh? Aplauso. Ya le dijimos, no, la cosa es muy sencilla, solamente es harina y agua y la ponen en el comal y todo. ¿A poco sí? Pues sabe buenísimo, dice. ¿Ok? Todos tenemos un talento, todos tenemos un don. No vengas a sentarte a la iglesia nada más, hermano. Ya. Ponte a pensar qué puedes hacer, en qué puedes servir. Dios quiere utilizarte de manera fuerte, amén. Jesús puso todos sus dones, capacidades y talentos al servicio de Dios y de su obra. Todo hombre que diga creer en Él está llamado a seguir su ejemplo, a hacer exactamente lo mismo. Amén. Hermanos, el próximo domingo 16 de junio vamos a tener nuestra ofrenda especial. Anímate. Queremos animar a ser generosos con Dios, que seamos generosos con Dios, pues de hacerlo así Él va a correspondernos siendo generosos con nuestras vidas, amén. No va a haber expectativa, no va a haber veces, no va a haber nada. Eso es algo que también hablamos con los muchachos. Es tu corazón, tu gratitud con Dios. Que Dios los bendiga. Buenas tardes.